clase de hoy va a estar bien interesante. El tema de hoy es ofensa colectiva, señal de los últimos tiempos. Ofensa colectiva, señal de los últimos tiempos. Vámonos al Evangelio de Mateo. Estoy estudiando la Reina Valera 1960 esta mañana. Reina Valera 1960. Así que busca esa versión en tu Biblia o en tu aplicación de teléfono. Todos ustedes saben de esta aplicación YouVersion, ¿verdad? Todos la han bajado al teléfono. Es una excelente aplicación gratis, donde están todas las versiones de la Biblia en inglés y en español. Altamente se la recomiendo. YouVersion se llama. Es para Apple o para Samsung. Cualquiera de los dos la bajan, es gratuita. Y es extraordinaria. Puedes tener la Biblia contigo en todo momento con esa versión. Bueno, vamos a Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Dices que muchos que tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Este es Jesús hablándonos. Esto es Jesús hablándole a la iglesia. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuida tu corazón para que tu amor por Cristo no se enfríe. Y para que tu amor por las personas no se enfríe. Porque este tiempo está aquí ya y esta maldad ya se ve. Mas el que persevere, ¿el que qué? Persevere hasta el fin, será salvo. Lo importante es no empezar, sino terminar. Hay muchos que han empezado, pero no terminan y pierden la vida eterna. Pero tú y yo vamos a empezar y vamos a terminar. Tú y yo nos vamos a mantener firmes en el Señor Jesús y nos vamos a mantener firmes en su palabra para no perder la corona, la herencia, la vida eterna que Cristo tiene para aquellos que perseveran hasta el fin. Ahora, la versión según el texto bizantino de 2005 dice que entonces se ofenderán muchos y se entregarán unos a otros. Se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Ok? Esa es la versión bizantina del 2005. Dice que se ofenderán muchos y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Ok? Esa es la versión bizantina del 2005. Y aquí Jesús nos está hablando de las señales para los últimos tiempos. Mira, tú y yo somos esa generación que estamos viendo las señales de los últimos tiempos. A nosotros nos ha tocado vivir lo que Jesús habla ahí. A ninguna otra generación le tocó como a nosotros. Tú y yo somos la generación que estamos viendo ahora todo lo que Jesús describe ahí. Y una de las señales de las cuales Jesús habla ahí es que se ofenderán muchos. No son pocos, muchos. Pero tú no vas a estar en ese grupo, ¿verdad? Mira al que te queda al lado y dile, tú no vas a estar en ese grupo. Amén. Ahora, ¿quiénes son los ofendidos? ¿Son cristianos o son incrédulos? Dice Jesús en Mateo 24, versículo 12. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor, subraya en la Biblia la palabra amor, o si estás tomando nota, escríbela. La palabra amor de muchos se enfriará. En lenguaje original, Jesús está hablando de la palabra agape. La palabra agape es un amor incondicional. Es el amor de Dios. Es el amor que Dios derrama en sus hijos e hijas. Así que entonces Jesús no está hablando de incrédulos aquí. Oye, iglesia, lo que el Espíritu te habla en esta hora. Jesús no está hablando de incrédulos. Jesús está hablando de cristianos cuyo ágape amor se ha enfriado. En otras palabras,
en los últimos tiempos tenemos que hacer una prioridad, como la hizo Pablo. ¿Recuerdan que les enseñé esto el domingo pasado? Que la prioridad de Pablo era tener una conciencia libre de ofensa ante Dios y los hombres, porque la ofensa es dañina. La ofensa te separa de Dios. La ofensa no te permite oír la voz de Dios. No vas a poder cumplir tu llamado en tu vida si tienes ofensa. Y quiero decirte, amada iglesia, que la arma número 1 que el diablo va a usar ahora contra ti es ofensa. Entonces tenemos que hacer una prioridad el no permitir ofensa en nuestros corazones, porque según la profecía bíblica, la ofensa es el arma más poderosa que el diablo está usando ahora en los últimos tiempos. Estamos ya en los últimos tiempos. Somos la generación que está viendo el cumplimiento de las profecías que Jesús habló antes de su venida. Cristo vuelve y vuelve pronto en cualquier momento. Es muy probable que tú y yo seamos la generación que se va en el rapto con Jesús. Entonces aquí Jesús nos da las razones por qué tantos cristianos se ofenden. Estamos en un tiempo donde hay un montón de cristianos ofendidos. Ofendidos con Dios. Ofendidos con la palabra de Dios. Ofendidos con su familia. Ofendidos con sus compañeros de trabajo. Ofendidos con los pastores, alabados. Ofendidos. Ponte a pensar si estamos viviendo eso o no. ¿Te has dado cuenta la gran cantidad de gente que está ofendida? Entonces Jesús nos da las razones por qué tantos cristianos se ofenden. Número 1, escribe esto, apunta esto. Apunta esto. Esta prédica completa me la dio el Señor en oración. Es una de las prédicas que yo sé que vino del Espíritu Santo. Número 1, nos ofendemos porque sembramos amor que no es ágape. Sembramos amor que no es ágape. Dice, entonces se ofenderán muchos. No son pocos. Entiende la revelación. Aquí Jesús está hablando de un chorro de cristianos que se van a ofender en los últimos tiempos. Se ofenderán mucho y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. La ofensa es peligrosa, hermanos. Porque la ofensa, si tú no dejas que Dios la sane, te lleva a traicionar a otros. La ofensa hace que odio entre en tu corazón. La ofensa es súper peligrosa. No puedes permitir ofensa en tu corazón. Hay varias palabras que se traducen amor. Las más comunes que la Biblia usa son 3. Apunten esto. Ágape, filia y eros. Ágape, filia y eros. Filia es el amor entre amigos. Es un amor afectuoso, pero es un amor condicional. El amor entre amigos dice, tú me haces un favor y yo te lo devuelvo. Tú me haces sentir bien y yo te doy mi amistad. Tú me tratas bien y yo te trato bien. Ese es el amor filio. Es el amor humano entre amigos y amigas. Está el amor eros, que es el amor romántico, es el amor de pasión. Este amor se caracteriza por atracción física y sexual. Este es el amor que dice, tú me das placer y yo te lo devuelvo. Tú me gustas y yo también te trato bien. Tú me haces sentir bien y yo también me trato bien. Este es el amor entre esposos y esposas. Y matrimonios que tienen este tipo de amor, hay una gran probabilidad que terminen en divorcio. Nadie me dijo amén, pero está bien. ¿Por qué? Porque el amor eros es un amor humano. Es un amor pasajero. No todo el tiempo te va a ir todo bien en tu matrimonio.
A lo mejor te casas con un hombre hoy que te es atractivo físicamente, pero a lo mejor de aquí a 6 años ese hombre se le cae el pelo y se queda calvo, gloria a Dios. O si ese hombre aumenta de peso y coge 40 libras. Entonces, si te casaste por amor eros, cuando ya el hombre no te guste, el amor se acabó y se rompió el hogar. Igualmente para la mujer, si tú te casaste por esa mujer porque te gustó el trasero de ella, porque te gustó el pelo de ella, porque te gustó que tiene un cuerpo de un Barbie, te quiero decir a ti que de aquí a 5 años o probablemente de aquí a 3 años, cuando esa mujer tenga su primer bebé, no va a lucir como luce hoy, gloria a Dios. Y si te casaste por amorero, si se le fue el cuerpo de Barbie porque ganó 40 libras, o si ya el trasero no lo tiene paradito como a ti te gusta, se fue el amor, se fue el hogar, se rompió la familia y se rompió el matrimonio. Por eso como iglesia tenemos que enseñar a amar a tu familia con el amor ágape de Dios. Te tenemos que enseñar a amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. El amor ágape de Dios, que es un amor incondicional. El amor no es una emoción, es un compromiso. Cuando tú te casaste con ese hombre, con esa mujer, tú dijiste hasta que la muerte nos separe. Tú dijiste en la riqueza y en la pobreza. Tú dijiste en la enfermedad y la salud. Es eso, amor ágape. Y es verdad que la Biblia da provisiones para romper un matrimonio. Por ejemplo, en el caso de adulterio. En el caso de adulterio, la Biblia sí habla de que como en ese caso Dios apoya el divorcio. Pero como pastora, cuando una pareja viene a mí buscando consejería y hay adulterio, eso no es lo primero que yo les voy a aconsejar. Yo les voy a aconsejar que oren. Yo les voy a aconsejar que busquen a Dios. Yo les voy a aconsejar que se dejen ayudar por la pastora. Porque hay sanidad en Cristo Jesús. Porque hay reconciliación en Cristo Jesús. Porque hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos en Cristo Jesús. Entonces el problema es este. Mira cuál es el dilema de nosotros los seres humanos. Cuando tú amas a alguien con el amor filea o el amor eros, te vas a terminar ofendiendo con esa persona. ¿Por qué? Porque te vas a ofender en el momento que no te den lo que tú esperas. Gloria a Dios. En el momento que tu esposa no te dé el sexo que tú quieres, te vas a ofender con ella. En el momento que tu esposo no te dé el trato que tú esperas, te vas a ofender con él. En el momento que tu pastora no te diga lo que tú quieres oír y acepte todo lo que tú demandas, te vas a ofender con tu pastora. Amor fileo es el amor que ama esperando algo a cambio. Amor eros es el amor romántico. Es el amor pasional que ama esperando algo a cambio. Pero ¿qué pasa cuando no cumplen tu expectativa? ¿Qué pasa cuando no te corresponden de la manera que tú piensas? Te ofendes. Te ofendes. Pero el amor ágape de Dios no es así. Porque el amor ágape de Dios ama sin importarle la respuesta de la otra persona. El amor incondicional de Dios es incondicional. Ama en todo momento y en toda circunstancia, sin importarte si la persona te corresponde o no. Y ese es el amor que levanta familias saludables. Ese es el amor que levanta matrimonios y hogares saludables. Me acuerdo en un tiempo en el que yo estaba muy dolida. Porque yo hacía todo lo posible por mostrarle a una persona el afecto de una amistad. Y no importaba todo lo que yo hacía. Esta amiga me devolvía indiferencia, me devolvía frialdad, me devolvía malos tratos. Y esta situación duró años, hasta que yo me cansé. Y empecé a guardar ofensa en mi corazón hacia esa persona. Y un día el Señor me habló y me dijo, tú tienes que sanar de esa ofensa.
Porque si no sanas de esa ofensa, vas a perder la autoridad en el ministerio. Y yo oraba mucho. Yo le decía, Señor, yo entiendo que yo no puedo tener esta ofensa en mi corazón. Yo entiendo que tú me estás llamando a plantar una iglesia, a predicar tu palabra. Y esta ofensa el diablo la va a usar en contra mía. Con esta ofensa yo pierdo la autoridad espiritual en el ministerio. Y déjame decirte, cuando tú te levantas al ministerio sin autoridad espiritual, el diablo termina tumbándote. Lo que te sostiene en el ministerio no eres tú, no es tu talento, no es tu habilidad, no es tu carisma. Lo que te sostiene en el ministerio es el apoyo de Jesucristo sobre ti. Y Dios me dijo, con esa ofensa vas a perder la autoridad espiritual. Y me metí en un tiempo de ayuno. Me metí en un tiempo de oración. Y esto duró años, no te estoy hablando de un proceso de un día. Y el Señor empezó a traerme una revelación sobrenatural del amor ágape de Dios. Una de las escrituras que me llevó fue a Gálatas 6. Vamos a ir ahí hoy. Gálatas 6, versículo 8 al 9. Dice que el que siembra para su carne, de la carne recogerá corrupción. Todo lo que tú siembras para ti se corrompe. No dura, no es eterno. Pero mira lo que dice. El que siembra para el Espíritu. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que tú siembras en el reino de Dios no se corrompe. Cuando tú amas a alguien con el amor ágape de Dios, no hay diablo que te pueda robar la bendición que Dios tiene para ti. Por eso dice él, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, di conmigo, a su tiempo, tú tienes que esperar la cosecha. Ningún agricultor recoge una cosecha en un día. Ningún agricultor recoge frutos en un día. Muchas veces el agricultor tiene que tener paciencia y seguir sembrando la semilla, seguir echándole agua, seguir echándole abono a la tierra, porque cuando llega el tiempo la cosecha llega. Por eso te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, di conmigo, a su tiempo, segaremos. Si no, subraya eso en la Biblia. Si no desgallamos, aquí el que se rinde pierde la bendición. Aquí el que no persevera pierde la bendición. Aquí el que se queda a mitad de camino pierde la cosecha, pero yo no quiero que tú la pierdas en el nombre de Jesús. Aquí nos está hablando la Biblia de cuando sembramos el amor de Dios, segaremos el amor de Dios. La cosecha muchas veces no viene necesariamente del terreno donde tú siembras el amor de Dios. Hay gente en la cual tú siembras amor. Hay gente en la cual tú ayudas. Hay gente en la cual tú le das la mano y no te lo agradecen. Hay gente a la cual tú amas, le ofreces amistad y terminan traicionándote. A nosotros los pastores nos pasa esto mucho. Personas que ayudamos, personas que amamos, personas en las cuales sembramos tiempo, oración, unción y terminan traicionándonos. Pero entendamos algo. El problema es que nosotros, cuando sembramos para la gente esperando algo y no nos dan lo que queremos, entonces dejamos de amar. Nos ofendemos, dejamos de hacer el bien cuando la persona en la cual sembramos no nos da una cosecha. Pero entiende algo, hay una ley espiritual, di conmigo, hay una ley espiritual. Hay una ley espiritual que dice que cuando tú siembras el amor de Dios en alguien, cuando tú siembras el amor de Dios en un terreno, aunque tú no recojas la cosecha del mismo terreno donde tú sembraste, aunque la cosecha no venga tan pronto como tú deseas, Dios es el que te da la cosecha, aunque sea en otro campo. Dámele la gloria a Dios.
tú siembras para el espíritu, Dios lo bendice y Dios produce cosecha. A lo mejor tú estás sembrando algo en alguien hoy y esa persona no te lo agradece. Esa persona no te corresponde. Esa persona termina traicionándote. Pero el principio de la Biblia es esto: la persona no te roba la semilla. Esa semilla Dios hace que eche fruto, aunque sea en otro lugar, aunque sea en otra persona y aunque sea en otro terreno. Por eso no dejes de hacer el bien. Por eso no dejes de hacer el bien. Por eso, aunque te hayan herido, tú no dejes de amar. Tú no permitas que se levanten muros y murallas en tu corazón. Tanta gente, hay veces salimos a evangelizar y los invitamos a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los pastores se roban el dinero. Porque todos los pastores son unos hipócritas. ¿Quién te dijo eso? Eso no es verdad. Eso es mentira de Satanás. Es verdad que hay pastores que se roban el dinero. Es verdad que hay pastores que usan el ministerio para avanzar sus propios deseos, pero no todos los pastores somos así. Habemos hombres y mujeres que amamos a Jesús, amamos el evangelio, amamos el pueblo de Dios y hacemos esto por amor, no por interés, iglesia. No dejes que Satanás ponga la desconfianza en tu corazón. No dejes que Satanás levante murallas y muros en tu alma. Porque aunque una persona te haya herido, aunque una persona te haya fallado, el amor ágape que tú sembraste en esa persona, Dios lo vio, Dios lo sabe y Dios va a hacer que esa semilla eche cosechas para ti. Miremos el ejemplo de Jesús. En su peor hora, Pedro lo negó. ¿Tú sabes todo lo que sembró Jesús en miles de personas? Hay veces que había multitudes de 5,000 personas oyendo a Jesús. Jesús sanándolos. Jesús dándole de comer. Y sin embargo, el día de su crucifixión solamente había 3 personas en la cruz. Juan, María Magdalena y su madre María. Pedro lo traicionó. Judas lo traicionó. Lo dejaron solo. Lo dejaron abandonado en su peor momento. Sin embargo, Jesús nunca dejó de hacer el bien. Él los perdonó. Aún después de su resurrección. Mira qué bárbaro. Se levantó y fue a buscar a los que lo negaron. Estuvo con ellos 40 días, predicándoles y enseñándoles el evangelio. Él sabía que el amor que él sembraba un día daría cosechas. Jesús sabía que esa cosecha no vendría necesariamente del terreno en el cual él sembró. No tuvo cosecha de Judas. Judas terminó traicionándolo y nunca se arrepintió. De ahí no hubo cosecha. Pero Jesús entendía la ley del reino de Dios. Jesús entendía que toda semilla de amor que implantó en las personas, toda oración que hizo por las personas, todos enfermos que él sanó, él sabía que un día Dios le iba a dar una gran cosecha. Él sabía que un día Jesús iba a tener miles y millones de seguidores en todo el mundo, que serían hijos e hijas de Dios, que lo amarían y lo servirían. Iglesia, tú eres parte de la cosecha que Dios le dio a Jesús. La semilla, escucha esto, iglesia, la semilla de amor que Jesús plantó en Judas le dio la cosecha en ti. La semilla de amor que Jesús plantó en una multitud de miles que lo abandonó en su peor momento, Dios le dio la cosecha en ti. Tú eres parte de la cosecha que el Padre le dio a Jesús. Jesús plantó ese amor en otro terreno, pero tú eres la cosecha que el Padre le dio a Jesús. No dejes de hacer el bien.
No dejes de hacer el bien. Es verdad que va a haber personas que no te van a agradecer tu amor, que no van a valorar tu amor. Hay personas que van a terminar traicionándote. Jesús dice que muchos te entregarán y muchos te odiarán. El mundo odia a la iglesia. Y si el mundo no nos odia, tenemos un problema. Yo quiero ser la iglesia que el mundo odia. Porque quiero predicar la verdad de la Biblia. Porque me quiero mantener firme en Jesús y no estar participando en el pecado y la mentira que hay en el mundo. Si verdaderamente tú eres un discípulo y una discípula de Jesús, el mundo te va a odiar. Si el mundo no te odia, hay un problema. Porque el mundo odia la verdad de Dios. El mundo odia la palabra arrepentimiento. El mundo odia el diseño y el orden de Dios para la familia y para el matrimonio. Por eso, iglesia, quiero decirte que si tú amas a Jesús y tú honras su palabra en tu vida, el mundo te va a odiar. Y que me odien, digo yo. Porque prefiero que me odie el mundo y que Dios me apruebe. No que Dios me odie y el mundo me apruebe. No seas de los muchos cristianos que se ofenden en los últimos tiempos y terminan traicionando a otros y a Cristo. Porque Jesús dice, el que persevere. ¿El que qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos en tiempos finales. A ti y a mí nos ha tocado vivir las señales de las cuales Jesús habla en Mateo 24. A ti y a mí nos está tocando vivir en medio de una generación y en medio de una iglesia donde todo el mundo se ofende, donde el amor de muchos se está enfriando, donde cristianos se odian ellos mismos y se entregan ellos mismos. Pero Jesús nos da una advertencia. En medio de eso, persevera. Persevera, no dejes que la ofensa entre en tu corazón. No dejes de hacer el bien, no dejes de amar, no dejes de sembrar mi amor en otras personas, porque yo soy el Dios que te da la cosecha, no es la gente. Ten fe en el amor de Dios. Siembra el amor incondicional de Dios, porque Dios te dará la cosecha. Y es que entiende algo, cuando tú siembras el amor de Dios en alguien, no lo estás sembrando en la persona, se lo está sembrando a Jesucristo. Vamos a Mateo 25. Algo impresionante que él dice ahí. Esto es impresionante lo que Jesús dice en esta escritura. Dice, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Señor, ¿cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y respondiendo el rey, Jesús, en este sentido, de cierto os digo, que esto es impresionante, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué impresionante es esta verdad. Porque cuando tú amas a alguien, en ese alguien estás amando a Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo se identifica con el ser humano. Jesucristo se identifica con el enfermo. Jesucristo se identifica con los presos. Y cuando tú siembras el amor de Dios en alguien, se lo estás dando al mismo Jesús. Sobre todo si es un cristiano. Porque el amor empieza por casa. Usted no puede ir y ser misionero en la China
y tratar de salvar 1 millón de personas cuando usted tiene su familia abandonada. Cuando usted no provee por sus hijos, usted no puede ir a llevarle el evangelio a nadie. Cuando usted maltrata a su esposa y la engaña con otra, usted no tiene por qué estar ministrando en nada. Cuando usted no respeta a su esposo y no atiende a sus hijos y no atiende a su hogar, usted no tiene por qué estar haciendo misiones en ningún lugar. Hay algo que esta predicadora Joyce Meyer me encanta que dice, que quieren tomar autoridad sobre el diablo, sin embargo no tienen autoridad sobre un montón de platos sucios en la casa. Cuando el amor tiene que empezar por casa, el amor tiene que empezar en la iglesia. Cuidadito con meterse con un cristiano, porque cuando te metes con un cristiano te estás metiendo con el mismo Dios. Él toma el lugar de ellos. Él dice, lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños y a mí me lo hiciste. Muchas veces queremos ayudar al mundo y sin embargo en la iglesia no oramos por ningún enfermo. Sin embargo en la iglesia se enferma alguien en el hospital y no los vamos a ver. Sin embargo en la iglesia hay alguien que no ha tenido que comer y no le damos comida, pero queremos ir al mundo a darle de comer a los pobres. Pero el orden de Dios no es ese. Dios dice, cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos, está hablando de cristianos, y los más pequeños, o sea, cristianos que todavía no han sido formados, nuevos convertidos, cristianos que todavía no tienen conocimiento amplio de la palabra de Dios. Cuando se lo haces a uno de ellos, me lo haces a mí. ¿Qué te está diciendo aquí la palabra? De hoy en adelante cambia tu manera de pensar. Cámbiala, porque esto a mí me hizo libre. Esto a mí me hizo libre. Cuando tú ayudas a alguien, no estás ayudando a esa persona. Estás ayudando al mismo Jesús. El que no falla, el que no traiciona, el que es fiel y verdadero, el que todo lo ve y todo lo sabe. Por eso lo que tú siembras en el corazón de una persona, la recompensa no viene de esa persona, viene del mismo Jesucristo. Por eso yo ministro, hoy en día hay muchos pastores. Plantar una iglesia es un trabajo bien duro. Mucha resistencia, sobre todo en estos tiempos proféticos. Y se pasan momentos muy lindos, muy gozosos, pero también se pasan momentos dolorosos, donde el desánimo trata de entrar. Pero sabes, esta mañana yo no te estoy predicando este mensaje a ti. Se lo estoy predicando a Jesucristo. Esta mañana yo estoy sirviendo no a ti, estoy sirviendo a Jesucristo. Por eso, aunque tú me lo agradezcas o no, aunque tú lo valorices o no, aunque tú lo recibas o no, mi recompensa viene del cielo. Dámele la gloria a Dios. Por eso, iglesia, nunca dejes de hacer el bien. Nunca dejes de amar con el amor de Dios. Nunca permita que la desconfianza entre a tu corazón. Nunca permita que el diablo levante murallas y muros en tu corazón donde tú dejes de amar a otras personas y recibir el amor de otras personas. Porque tu recompensa viene de Dios, no viene de un ser humano. Trabaja duro por tu familia, varón, porque tu recompensa viene de Jesús. Trabaja duro por tu familia, mujer, porque tu recompensa viene de Jesucristo. Trabaja duro por la obra de Dios, porque tu recompensa viene del mismo Señor. Y muchas veces viene de otro terreno. Yo en estos 2 años donde he plantado esta iglesia, Dios ha traído personas a mi camino extraordinarias. Personas que me han ayudado, personas que han orado por mí, personas que me han apoyado. No quiero decir el nombre de nadie porque no quiero que nadie se me sienta ni provocar celos en nadie. Pero personas extraordinarias que yo no pensaba.
¿Por qué? Porque por muchos años yo estuve sirviendo en otra iglesia duramente, casi por 20 años. Y fue duro. Yo amo esa iglesia, fue un tiempo de bendición. Pero fueron momentos duros donde yo tenía que servir duro. Y hoy en día mi recompensa viene del Señor. No dejes de hacer el bien. No dejes de amar. Que no se meta la ofensa en tu corazón. Que no se levanten murallas. No permita la desconfianza. Por uno que te falle, hay 20 que te van a amar. 20 que te van a amar. Por un pastor que dé mal ejemplo, hay 20 que están dando buen ejemplo. Yo lo conozco. Yo conozco hombres y mujeres humildes que están plantando iglesias ahora, pasando hasta hambre para contestar el llamado de Dios. Por un pastor que te falle, hay 20 que aman a Dios y aman la obra de Dios. Número 2, nos ofendemos porque nos dejamos engañar. Porque nos dejamos engañar. Número 1, nos ofendemos porque sembramos amor que no es ágape. Y número 2, nos ofendemos porque nos dejamos engañar. Mateo 24, capítulo 11, versículo 11. Dijo Jesús, y muchos falsos, ¿qué? Profetas se levantarán y ¿qué? Engañarán a muchos. Una de las señales que Jesús habla de los últimos tiempos, que se van a levantar muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. Estamos viviendo esto. Tú y yo somos la generación. Tú y yo somos la iglesia que estamos viviendo todo esto. A ti y a mí nos tocó vivir esto. Y dice que muchos profetas se van a levantar. El otro día en oración yo estaba orando. ¿Y cómo se van a levantar estos profetas? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los ayuda, Señor? Estaba yo oyendo un ministro de la palabra el otro día en YouTube con un ministerio enorme. Y todo lo que estaba enseñando era pura apostasía. La iglesia llena. Están en televisión, están en el radio, la iglesia llena. Y yo pregunto, Señor, ¿cómo se van a levantar estos falsos profetas? Y siento que esto fue lo que me habló el Espíritu Santo. Estos falsos profetas se levantan porque los cristianos ofendidos son los que los levantan. Los cristianos ofendidos le compran los libros. Los cristianos ofendidos le dan el dinero que ellos exigen. Los cristianos ofendidos le dan la idolatría que estos falsos profetas buscan. Porque los falsos profetas no le dan la gloria a Jesús. Los falsos profetas buscan el aplauso de la gente. Buscan el reconocimiento de la gente. Se ponen en los primeros lugares. Controlan, manipulan al pueblo de Dios. Y estos falsos profetas, ¿quién los levanta? Los cristianos que están ofendidos en los últimos tiempos. Aquellos que buscan ministros que le digan lo que ellos quieren oír en vez de lo que dice la Biblia. Apostasía es una de las señales que Jesús nos da para los últimos tiempos. La palabra apostasía, apunta a esto, significa caer de la verdad. O sea, los apóstatas un día tuvieron la verdad, pero cayeron de la verdad. Significa abandonar el lugar superior donde está la verdad. La apostasía empieza por la verdad, pero cae de la verdad. Por eso es tan peligrosa. Porque el apóstata no todo lo que habla es mentira. El apóstata contamina la verdad para engañar a muchos. Mi hermano, el pastor Frank, estaba dando este ejemplo el otro día en una clase de discipulado con pastores. Y quiero compartir este ejemplo porque para mí es el mejor ejemplo de lo que es apostasía.
Hazte la idea que estás sediento, que estás muerto de la sed. Y hay un cubo de agua, llenito de agua, con agua pura, cristalina, refrescante, rica, así, frita. Y tú vienes y me dices, pastora Ana, dame esa agua, porque tengo tremenda sed. Y yo te digo, no hay problema, te voy a dar esa agua, pero espera un momento. Saco un gotero y cojo una gotita de veneno y la tiro en el cubo. Y ahora tú te tomas esa agua, que es rica, que es pura, que es fría, que es cristalina. Y aunque esa agua en el momento va a satisfacer tu sed, al final termina matándote porque está contaminada con una gotita de veneno. Es todo lo que tú necesitas para que esa agua te mate. Así es la apostasía. La apostasía es la verdad de la Biblia a los cuales los falsos profetas le echan una gotita de veneno nada más. Y tú te la comes y termina contaminando y enfermando y matando tu alma. La Biblia dice que en los tiempos finales un porcentaje de la iglesia cae en apostasía. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, tú y yo estamos en este tiempo. El postrero tiempo ya llegó. A ti te tocó vivir este tiempo. A mí me tocó vivir este tiempo. A mí me tocó pastorear en este tiempo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Estos son predicadores que comunican engaño, porque todo lo que un predicador habla, si se sale de la Biblia, es una mentira, es un engaño y a doctrina de demonios. Jesús tiene que ser el centro, iglesia. En estos tiempos proféticos, Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Tú tienes que permanecer en la verdad de la Biblia. No te puedes salir ni un poquito porque ese es un lugar muy peligroso. No hay entrada al reino de Dios sin arrepentimiento. Estuve predicando esto el jueves. Hoy es un día donde se habla mucho del amor de Dios. Se habla mucho de la gracia de Dios de una manera engañosa, con el feel good message. Oh, Dios quiere que tú estés contento. Dios quiere que tú seas feliz porque Él te ama. Dios quiere prosperarte sin importar cómo tú vivas tu vida. El feel good message. No hablen del pecado en la iglesia porque ofenden a los pecadores. No hablen del arrepentimiento en la iglesia porque entonces la iglesia no crece. Mira, prefiero yo quedarme con una iglesia de 5 ovejas que tener una iglesia llena de 1000 cabras que solo buscan oír lo que ellos quieren. Dios ama a los pecadores. Dios ama a todo el mundo por igual. Pero lo que la Biblia enseña es que Dios no permite que todo el mundo entre en su reino. El reino de Dios es para pecadores arrepentidos. Para pecadores que conocen la verdad de la Biblia y permiten que la verdad de la Biblia los lleve al arrepentimiento. El reino de Dios no es para todo el mundo. Jesús ama a todo el mundo. Jesús te ama. Jesús ama a la prostituta. Jesús ama al homosexual. Ama a todo el mundo por igual. Ahora Jesús no permite que todo el mundo entre en su reino. ¿Ves la diferencia? La única puerta de entrada al reino de Dios es el arrepentimiento. Por eso en estos tiempos donde está aquí la apostasía, tienes que permanecer firme en Jesús. En estos tiempos donde está aquí la doctrina de demonios, tienes que permanecer firme en la verdad de la Biblia.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo, como te dije, a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo. Cuando Pablo dice vendrá tiempo, ya el tiempo llegó, tú lo estás viendo. Este tiempo del cual habló Pablo miles de años atrás, te llegó a ti y me llegó a mí. Estamos levantando esta iglesia en estos tiempos. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Son muchos los que buscan muchos maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque tienen que comezón de oído. ¿Alguna vez tú has tenido comezón de oído? ¿Alguna vez te ha picado el oído, sobre todo en el medio de la noche? ¿Alguna vez tú has sentido una picazón en el oído que te desespera? ¿Y qué es lo que te consuela? Que te rasques la oreja. Entonces, cuando él usa el símbolo de que están buscando maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿por qué? Porque tienen comezón de oído. Quiere decir que en estos tiempos finales hay gente que le pica el oído y están buscando predicadores que le acaricien el oído, pero que no le digan la verdad de la Biblia. Hay gente que le pica el oído porque quieren vivir como ellos quieren. Hay gente que le llaman a la inmoralidad sexual amor. Eso no es amor. Sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer que han hecho un pacto matrimonial delante de la presencia de Dios no es amor. A eso la Biblia le llama fornicación, a eso la Biblia le llama homosexualismo, a eso la Biblia le llama adulterio, y dice que ningún adúltero ni ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Pero buscan iglesias que le digan lo que ellos quieren oír. Esto habla de muchos cristianos que buscan lo que la oreja quiere oír. Predicadores que no le hablan del arrepentimiento, ni los hacen sentir incómodos con el pecado. Si tú estás sentado en el sermón de la Biblia y tú no te sientes incómodo con algo, hay un problema ahí en ese predicador. Pero un problema grave. Pero grave. Porque es verdad que la Biblia viene a traer fe. Es verdad que Dios te sana. Es verdad que Dios te levanta. Es verdad que Dios prospera tu familia. Dios prospera tu finanza. Todo eso es verdad. Pero es verdad que Dios también confronta. Es verdad que Dios te saca a la luz todos los paños sucios. Es verdad que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta tu alma y te hace verte por verdaderamente quien tú eres. No debes venir a la iglesia, buscando entretenimiento. Tú no debes venir a la iglesia buscando un edificio grande, lleno de luces y músicos con los pelos parados y un jean que es más chiquito que ellos. No sé si has visto los jeans que se ponen hoy en día los músicos. El jean es un sol más chiquita que la de él. Y entonces allí está la gente allá abajo en el púlpito, fornicando y haciendo, lo menos que están haciendo es adorando a Jesús porque están mirando el jean. No, tú no puedes venir a la iglesia buscando nada de eso. Tú no puedes venir a la iglesia buscando porque la pastora es elocuente, o qué ropa se va a poner la pastora, o cómo luce bien, si la pastora hace su cirugía plástica. Mira, chicos, yo no me pienso hacer ninguna cirugía plástica. La arruga que me salga, arruga que tú vas a tener que ver. Porque tenemos que ser diferentes que el mundo. Tú tienes que venir a la iglesia buscando la palabra de Dios. Tú tienes que venir a la iglesia buscando la presencia de Dios, tener un encuentro con Dios. Tú tienes que venir a la iglesia buscando el alimento sólido, unadulterado de la palabra de Dios. La palabra de Dios no te debe ofender. La palabra de Dios te debe llevar al arrepentimiento.
te debe inspirar a cambiar y a ser un mejor hombre, una mejor mujer. Hebreos capítulo 6, versículos 7 a 8, y con esto terminamos. Mira qué escritura más poderosa esta. Gracie y Joyce pueden venir, por favor. Mira qué escritura más poderosa esta. Esta escritura es tremenda. Dice, porque la tierra en esta escritura es tu corazón. Di conmigo, mi corazón. Mi corazón. La tierra que bebe la lluvia. La lluvia es la palabra de Dios. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Y produce hierba provechosa. Aquellos por las cuales es labrada. Esta mañana yo estoy labrando esta palabra en ti. Esta mañana la lluvia de Dios está cayendo sobre tu corazón. Y dice, recibe la bendición de Dios. Si tú permites que esta palabra entre a ti, si tú permites que esta palabra cambie tu manera de pensar, cambie tu manera de caminar en la vida, si tú permites que esta palabra poco a poco, con la gracia y la misericordia de Dios, te empiece a cambiar de adentro para afuera, Dios dice, vas a recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios para tu familia, la bendición de Dios para tu hogar, la bendición de Dios para tu finanza, la bendición de Dios para tu comunidad. Todo lo que tú toques va a prosperar si tú permites que esta lluvia produzca fruto en tu corazón. Pero la que produce espino, la que produce abrojos es reprobada. Está hablando de apostasía. Caer de la verdad. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Cuando no permitimos que la lluvia de la palabra eche frutos en nuestro corazón. Para terminar, y vamos a orar. En estos tiempos finales la palabra de Dios nos enseña que va a haber un chorro de cristianos ofendidos. Ya estamos así. Estamos viviendo esto ya. Estamos viendo muchas iglesias que comprometen la palabra de Dios. En estos tiempos no podemos comprometer la palabra de Dios. Yo como ministra de Jesús tengo que hablar la verdad, me cueste lo que me cueste. Yo no puedo empezar a decirle a la gente lo que ellos quieren oír para llenar este local. No puedo, porque pierdo mi bendición y te llevo a ti por camino de perdición. Y la sangre tuya cae en mis manos. No. Yo no tengo apuro. Por eso no me he querido meter en una renta millonaria. No he querido meterme en un local de $8,000. No. Porque yo no quiero estar con la atadura de necesitar el diezmo y la ofrenda de la gente y tener que decirle lo que ellos quieren oír para que me den el dinero y yo poder pagar la renta. No, yo no quiero eso. Yo voy a esperar en el tiempo de Dios y yo voy a esperar en la manera de Dios, porque mira, esta palabra que yo estoy sembrando en ti y en esta comunidad, Dios la va a hacer prosperar. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La iglesia de los Hechos creció porque predicaron el evangelio con verdad y de integridad delante de Dios, y Dios trajo las almas. Yo no quiero almas que no vengan por la verdad del evangelio. Yo no quiero almas que vengan buscando oír lo que ellos quieren. No. Esta iglesia la va a crecer la palabra de Dios. La va a crecer el Espíritu Santo. Tú y yo la vamos a hacer crecer. A medida que dejamos que esta agua, que esta lluvia de Dios eche fruto en nuestras vidas para la gloria de Dios. Ese es el crecimiento bíblico. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place
Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Norwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.